Hablar de Sor Juana Inés de la Cruz es hablar de una de las mentes más brillantes que ha dado este continente. Pero también es hablar de una niña que, antes de saber escribir, ya sabía pensar. Una niña que, entre los muros de un México colonial, silencioso y patriarcal, decidió leer el mundo con ojos propios. Que hizo de las letras su refugio, su trinchera, su espejo. Y que, sin proponérselo, sembró una voz que aún resuena 4 siglos después. Nació el 12 de noviembre de 1651, en San Miguel Nepantla, en lo que hoy es el Estado de México. Fue hija ilegítima, mujer, criolla, mestiza culturalmente, y desde pequeña, una mente desobediente. Aprendió a leer antes de los 3 años, escondiéndose en la biblioteca de su abuelo. A los 8, ya escribía versos. A los 13, pidió ir a la universidad, sabiendo que no la dejarían entrar. Pero no se detuvo. Porque el hambre de saber no entiende de reglas ni permisos. Su entorno era hostil. El virreinato no era tierra para mujeres que pensaran, mucho menos para mujeres que escribieran con libertad. Pero ella desafió las reglas con inteligencia y estilo. Si el mundo era una jaula, Sor Juana hizo de la palabra su llave. Y lo logró con elegancia, con ironía, con fuerza. Dominó el latín, el náhuatl, la filosofía escolástica, la ciencia, las matemáticas, la teología, la música. Escribió comedias, villancicos, ensayos, cartas, sonetos, redondillas. Todo lo que podía decirse. Y lo que no también. Pero su historia no es solo la de una escritora. Es la historia de una resistencia intelectual. Enclaustrada en un convento, escribió lo que el mundo le negaba: voz, tiempo, libertad. Desde su celda en San Jerónimo, Sor Juana no solo oraba, pensaba, debatía, experimentaba, leía, soñaba. Allí se convirtió en la 10ª musa, en la Fénix de América, en la autora más leída del siglo de oro en el Nuevo Mundo. Hoy, su legado no es solo literario. Es ético, político, cultural. Sor Juana fue, y es, un faro para todas las personas que buscan pensar por sí mismas. Para todas las que han tenido que abrirse paso con palabras. Para quienes han entendido que el saber, más que una herramienta, es una forma de libertad. El siglo XVII en la Nueva España no era un lugar para mujeres curiosas. Mucho menos para mujeres brillantes. El virreinato funcionaba como un mundo jerárquico, masculino, profundamente religioso, donde las mujeres eran educadas para obedecer, casarse, callar. El saber era cosa de hombres. Y el pensamiento, un privilegio. En ese contexto, el hecho de que una niña criolla, nacida fuera del matrimonio, llegara a convertirse en una figura intelectual reconocida, era casi imposible. Pero Sor Juana no pidió permiso. Leyó en secreto, pensó en voz baja, aprendió sin que nadie le enseñara. Desde pequeña, su pasión por el conocimiento la llevó a buscar libros como otros niños buscan juguetes. Memorizó textos en latín, aprendió a contar con precisión matemática, y se enseñó a sí misma a escribir. Sin que nadie la obligara. Era una autodidacta en una época que no reconocía el autodidactismo femenino. Su formación se dio entre bibliotecas, salones virreinales y conventos. A los 16 años, fue llevada a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, donde deslumbró a la élite con su agudeza. En un famoso episodio, 40 sabios la interrogaron sobre diversas materias. Y los dejó sin palabras. No porque repitiera lo aprendido, sino porque pensaba por cuenta propia. Su inteligencia no era solo memoria, era análisis, creatividad, estructura. Pero el mundo le tenía preparado un límite, no podía ingresar a la universidad. Por ser mujer, por ser joven, por ser impropia para los estudios. Frente a esa puerta cerrada, Sor Juana hizo una elección que fue, al mismo tiempo, renuncia y liberación. Entró a un convento. No por vocación religiosa, sino por convicción intelectual. Allí, en el claustro de San Jerónimo, encontró el único espacio posible para dedicarse al estudio sin ser esposa ni sirvienta. Y no lo desaprovechó. Convirtió su celda en un laboratorio de ideas, su escritorio en una trinchera, sus libros en armas. Leyó ciencia, escribió poesía, debatió teología. Correspondía con intelectuales, recibía visitas de virreyes, traducía textos clásicos, componía piezas teatrales. Fue una erudita, una artista, una mujer que creó un universo propio dentro de los muros que le impuso el mundo. En su tiempo,
Fue una celebridad cultural. Era leída, respetada y, en ocasiones, temida. Porque su pluma no solo era elegante, era crítica. Capaz de cuestionar con belleza, de señalar con ironía, de retar a los poderosos desde una página. Y eso, en una sociedad que castigaba el pensamiento libre, era un acto de valentía. Sor Juana no quería ser mártir. Quería ser libre. Libre para aprender, para escribir, para disentir. Y en cada página que dejó escrita, dejó también ese eco de libertad. Esa voz que, siglos después, todavía nos interpela y nos inspira. Sor Juana no solo fue una escritora brillante, fue una pensadora que eligió la literatura como arma. En un mundo donde no se le permitía hablar con autoridad, escribió. Lo hizo con tal inteligencia, belleza y profundidad, que su voz traspasó siglos, géneros y fronteras. Cada uno de sus versos, cada carta, cada página de sus obras, es un acto de pensamiento que desafía, que incomoda, que invita a ver más allá de lo establecido. Su obra abarca casi todos los géneros del siglo de oro: poesía lírica, sonetos, villancicos, autos sacramentales, comedias, ensayos filosóficos y cartas teológicas. Pero su literatura no es solo arte, es pensamiento. Es crítica. Es filosofía escrita en verso. Sor Juana no solo quería emocionar al lector, quería hacerle pensar. Una de sus obras más citadas, por su belleza e inteligencia, es el poema Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Con esos versos, Sor Juana denuncia la hipocresía de una sociedad que juzga a las mujeres sin reconocer el doble estándar. No es un reclamo amargo, es una crítica elegante, afilada, lúdica y devastadora. En esas redondillas, Sor Juana anticipa un feminismo intelectual que siglos después seguiría vigente. Otra obra clave es su Carta Atenagórica, un texto teológico en el que analiza los sermones del padre Vieira, cuestionando sus argumentos con una claridad que escandalizó a muchos. Esa publicación la enfrentó con la jerarquía eclesiástica. Su respuesta fue aún más emblemática, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde defiende con pasión y rigor su derecho a estudiar, a pensar, a escribir. Es quizás el manifiesto más poderoso a favor del derecho de las mujeres al conocimiento en la historia de la lengua española. Allí escribe con lucidez y dolor: yo no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Esa frase es más que una confesión. Es una declaración de principios. Una forma de decir que el conocimiento no es vanidad, es dignidad. Que aprender no es rebeldía, es humanidad. A través del teatro, Sor Juana también cuestionó los roles sociales y las desigualdades. En obras como Los empeños de una casa y Amores más laberinto, pone en escena los juegos del poder, del amor, del género, siempre con una ironía fina y una inteligencia afilada. En sus autos sacramentales, como el Divino Narciso, fusiona el pensamiento cristiano con elementos indígenas, demostrando una sensibilidad única para entender el sincretismo de su tiempo. Cada texto suyo es una pieza de pensamiento libre en medio de un mundo de control. Y eso, para una mujer del siglo XVII, encerrada en un convento, fue un acto revolucionario. Sor Juana no gritó, no rompió muros, escribió. Y con eso, dejó huella. Sor Juana desafió las reglas del juego. Pensó, escribió, argumentó, enseñó. En una época donde a las mujeres se les exigía silencio. Durante años, lo hizo con elegancia y reconocimiento. Fue celebrada por virreyes, admirada por sabios, leída en todo el virreinato. Pero tarde o temprano, el poder reacciona cuando se siente cuestionado. Y en el caso de Sor Juana, la reacción vino desde el púlpito. Todo estalló en 1690, cuando se publicó sin su consentimiento la Carta Atenagórica, donde Sor Juana analiza y refuta las ideas del teólogo jesuita Antonio Vieira. Aunque su crítica era sólida, respetuosa y teológicamente impecable, causó incomodidad. ¿Cómo era posible que una monja se atreviera a debatir con un hombre de iglesia? La respuesta llegó en forma de censura. Desde la arquidiócesis, y bajo la figura de Sor Filotea, nombre en clave del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, Sor Juana recibió una carta pública que la exhortaba a abandonar sus estudios profanos y dedicarse exclusivamente a la vida religiosa. Era una advertencia disfrazada de consejo, una amenaza envuelta en tono maternal.
La respuesta de Sor Juana fue uno de los documentos más poderosos de la historia de la libertad intelectual, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En ella, con humildad y firmeza, explica por qué el conocimiento no es vanidad ni soberbia, sino necesidad espiritual. Defiende su derecho a pensar, a estudiar, a cuestionar. Cuenta cómo desde niña sentía hambre de saber. Y cómo, incluso dentro del convento, esa hambre no se apagó. Pero el poder eclesiástico no toleró esa claridad. La presión aumentó. Le confiscaron sus libros, sus instrumentos científicos, sus apuntes. La obligaron a firmar una retractación, a renunciar a su biblioteca, a silenciar su pluma. Lo hizo, probablemente, no por convicción, sino por obediencia forzada, por miedo, por agotamiento, por supervivencia. En 1694, vendió sus libros y escribió con su sangre una confesión. Un símbolo del dolor que implica ser mujer pensante en una estructura que exige sumisión. Los últimos años de su vida los pasó en silencio, sin publicar, sin debatir. Pero incluso en ese retiro, su pensamiento seguía latiendo. Porque una mente como la suya no se apaga con censura. Solo espera otro tiempo, otra generación, otro eco. En 1695, una epidemia de peste azotó el convento. Sor Juana, atendiendo a las hermanas enfermas, contrajo la enfermedad y murió el 17 de abril. Tenía 43 años. Moría el cuerpo. Pero comenzaba la leyenda. Porque aunque intentaron callarla, la palabra de Sor Juana sobrevivió. Sus obras cruzaron siglos, fueron rescatadas, leídas, reinterpretadas. Y hoy, más de 300 años después, su pensamiento sigue encendiendo preguntas, incomodando dogmas, abriendo caminos. Sor Juana murió en 1695. Pero su pensamiento no murió con ella. Al contrario, sobrevivió al silencio, al olvido, a los siglos. Porque una idea verdadera no necesita tiempo perfecto para florecer. Solo necesita un oído dispuesto a escuchar. Y con el paso del tiempo, cada vez más oídos se han abierto a su voz. Hoy, Sor Juana es mucho más que un nombre en los libros escolares. Es símbolo de inteligencia, de libertad, de rebeldía lúcida. Es referente para escritoras, pensadoras, científicas, activistas. Para toda persona que ha tenido que justificar su deseo de aprender. Para quienes se han sentido fuera de lugar en un mundo que impone moldes. Para quienes usan la palabra como refugio y como fuego. En un país donde aún persisten las brechas de género, donde muchas mujeres siguen luchando por espacios de pensamiento, por el derecho a decidir, a escribir, a estudiar, a disentir. Sor Juana no es historia, es espejo. Su figura inspira movimientos feministas, debates culturales, reinterpretaciones literarias. Es recordada no solo como una gran poeta, sino como una mujer que pensó en voz alta, cuando nadie se lo permitía. Y más allá de México, Sor Juana es una joya del pensamiento hispanoamericano. Su obra se estudia en universidades de todo el mundo. Su imagen aparece en billetes, estatuas, murales, películas, podcasts, cómics. Su voz se recita en teatros, en redes sociales, en plazas, en aulas. Porque en cada frase suya hay algo que trasciende el tiempo, la pasión por el conocimiento como acto de libertad. Decía: yo no tengo más riqueza que mi entendimiento. ¿Y qué mayor riqueza que esa? ¿Qué mayor rebeldía que seguir pensando? ¿Qué mayor legado que mostrarle a nuevas generaciones que el saber no es lujo, es derecho? Recordarla hoy, en su aniversario, no es un homenaje a la nostalgia. Es una afirmación de futuro. Porque Sor Juana no es del pasado. Es de quienes no se conforman. De quienes siguen haciendo preguntas. De quienes aún creen que una idea puede cambiar el mundo. Y mientras haya alguien que lea su obra, que cuestione con sus palabras, que escriba en voz propia aunque nadie escuche, Sor Juana seguirá viva. En las letras, en la lucha, en la libertad.